Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro entendimiento del por qué es necesario conocer el propósito de Dios. Recordemos las dos primeras razones que ya aprendimos. La primera es que conocer el propósito de Dios nos permite conocer su voluntad, ¿correcto? Vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. En segundo término, hablamos acerca de que conocer el propósito de Dios nos permite hacer lo que a Él le agrada. Vamos a seguir entonces con una tercera fase o una tercera razón, ¿sí? en esta nueva lección. Y es que conocer el propósito de Dios nos permite entender o comprender a cabalidad el diseño de Dios. Efesios 1, del 9 al 10 dice, vemos aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El término designio tiene, entre otros significados, el dar un consejo, el hacer un diseño, el plasmar un proyecto, el establecer, digamos en este caso, una idea o hacer un plan. Esto quiere decir que el propósito de Dios es una obra elaborada de forma magistral, con todo detalle específico, siguiendo los lineamientos de un perfecto diseño arquitectónico, ¿sí? Donde fueron considerados todas las cosas, todos los detalles, todas las cositas. Aquí no hay una improvisación. Dios no improvisa en su propósito, sino que todo está preestablecido. Esto también quiere decir entonces que todos los acontecimientos que han tenido lugar en la historia y los que se presentarán en el futuro ya fueron calculados por Dios en este diseño antes de la creación y están sujetos a este plan. Es decir, puede que ustedes piensen en algunas cosas y digamos, esto no cuadra mucho, porque esto pasó, porque aquello ocurrió. A pesar de que todas estas cosas, acontecimientos que nosotros hayamos vivido en la humanidad y los hayamos visto en la historia, parezcan feos, horribles y terribles, a pesar de eso, y no estoy negando que estén mal, ni que sean feos, estoy diciendo es que simplemente estas cosas no han podido ni podrán romper con el diseño que Dios estableció. Están allí, dentro de ese proceso, a pesar de todo. Fíjense lo que dice. Hace más de cerca de 3000 años, un profeta llamado Isaías escribió las siguientes palabras que él escuchó personalmente de Dios. Estas son cosas que Dios le dijo. Dios le decía, yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad anuncio lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a detenernos un momento en el verso anterior para poder entender con mucha claridad cómo opera nuestro Padre. Su primera declaración es que Él anuncia lo por venir desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios afirma esto, nos dice que siempre, sin lugar a dudas, Él ya nos dijo cuál era la finalidad y el resultado de todo lo que estaba preestablecido, ¿sí? Por lo cual Él había creado todo. Él no espera otra cosa, Él improvisa y no desea que nosotros lo hagamos tampoco. Por eso es que Él revela desde la antigüedad lo que aún no era hecho. La clave del éxito para muchos de los grandes hombres de la humanidad no ha sido otro sino el ver, es decir, imaginar, diseñar, verlo hecho en su mente, lo que habían de materializar cuando ni siquiera estaba frente a ellos. Si Dios desde el principio ya mostraba lo que Él había diseñado, podemos mirar en ello dos características principales de su propósito. Miremos con ellas con detalle para seguir y continuaremos. En primer lugar, el propósito de Dios es eterno. Ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero vamos, el libro de Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 11, ¿sí? Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El vocablo eterno significa que no tiene término ni fecha de expiración. No va a acabar conmigo, no va a acabar contigo. No, nosotros no somos los que, no es el tiempo, esa finitud la que demuestra la que hace que el propósito exista. No ha sido alterado el propósito de Dios en manera ninguna. Eso también tiene que ver con el vocablo eterno. Y ninguna de las acciones del hombre o algún suceso específico pueden modificarlo, como ya lo decíamos antes. El propósito fue concebido por Dios en la eternidad. Esto quiere decir que para conocer lo que es la eternidad, debemos conocer el propósito, pues debido a que su naturaleza es eterna.
Al declarar que el propósito de Dios es eterno, podemos entender que no fue concebido como un plan emergente, o sea, no fue algo que salió de repente por causa de que el hombre había pecado. Muy por el contrario, todos los sucesos que tienen lugar en la historia ya fueron presupuestados. En segundo lugar, tenemos que decir que el propósito de Dios, con respecto a esto que estamos diciendo, cuando Él dice que su consejo permanecerá, quiere decir que el propósito de Dios es único. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. En todas las ocasiones que encontramos el término propósito en las Sagradas Escrituras está en singular. Nunca habla en plural, no habla de propósitos, habla de un solo propósito. Esto determina entonces, Dios tiene solo un gran propósito, uno solo, no hay plan B. Esto es difícil para la mente humana porque nosotros estamos acostumbrados a concebir las cosas desde otra especie. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande y poderoso, tan sapiente, haya concebido y establecido solo un propósito en la creación? Mucho más adelante nosotros vamos a entender con más claridad por qué esto es así, pero es importante afirmar que conocer el propósito de Dios es lo más sencillo y más fácil que podamos aprender, pero al mismo tiempo es una de las cosas más importantes y a veces más complejas de conocer. El conocimiento del propósito faculta el entendimiento humano para discernir, conocer el por qué y el para qué fueron hechas todas las cosas. Estamos hablando de diseño, muchachos. Definir y discernir realmente cómo, por qué y para qué está precisamente en el entendimiento del propósito. Saber claramente para qué fueron hechas las cosas. Todo lo que existe fue diseñado para obedecer al propósito de Dios. Es muy importante. Guarden eso. Todas las cosas fueron diseñadas para obedecer el propósito de Dios. No fueron hechas para andar solas o no tienen un propósito aparte del de Dios. Todo está unido al propósito de Dios y cumplirá, si no ha cumplido, cumplirá todo para lo cual fue diseñado. Uno de los maestros bíblicos más versados en el conocimiento del propósito de Dios fue el apóstol Pablo y nos explica cómo todas las cosas visibles que existen fueron hechas por Dios como recursos didácticos a fin de instruirnos y hacernos diestros en el conocimiento del propósito. Eso lo dice en Romanos 1:20. Él dice: todas las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? Por lo cual pueden ser entendidas por medio de las cosas creadas, así no hay excusa. Esto quiere decir que si no tuviéramos el privilegio de tener con nosotros a la Biblia, podríamos incluso entender las cosas a partir de lo que ya Dios creó. Podríamos conocer de todas formas el plan de Dios. Dios nos ha dado también su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas para que ninguna persona ignore el propósito. Cuando conocemos el propósito de Dios, no existen cosas difíciles ni imposibles de entender. Dios nos enseña utilizando las cosas visibles como símbolos, figuras de estas cosas espirituales que son mucho más trascendentes para nosotros en el momento para atender al entendimiento del diseño. Las cosas visibles son tan solo representaciones temporales de las cosas que son de permanencia, ¿sí? que son eternas, que tienen duración en el tiempo. Uno de los más grandes hombres que ha existido es el rey Salomón. Quizás no hubo antes de él una persona tan sabia y exitosa. Y su poder secreto radicó en la sabiduría que Dios le dio por medio de un sueño. Ustedes pueden leer un poco acerca de esto en 2 de Crónicas capítulo 1, el versículo 7 al versículo 13. Estas son tareas para la casa con sus padres. La sabiduría que Dios le dio a Salomón consiste en saber entender la utilidad de cada elemento de la creación y cómo esos elementos con esas funciones cumplen el propósito de Dios o ayudan al cumplimiento del propósito de Dios. La inteligencia, a diferencia de la sabiduría, es la capacidad intelectual de analizar lógicamente las cosas, pero la sabiduría es el poder que proviene del conocimiento, del propósito de Dios. En la siguiente aula vamos a continuar avanzando en este entendimiento del por qué es necesario conocer el propósito de Dios.